Qué gusto poder compartir la palabra de Dios a toda nuestra iglesia, a cada familia, a cada líder, a cada hermano que sirve al Señor y a todos los que han estado con nosotros durante este tiempo siguiéndonos en las redes sociales. Es una bendición enorme poder saber que estamos estudiando juntos en las casas la serie Discípulos, porque hemos decidido seguir las pisadas del Señor. Ese es nuestro eslogan durante toda nuestra vida, pero de manera muy especial en estas 7 semanas. Hoy compartiré lo que es 5 maneras para que usted pueda vencer los ataques del enemigo. Nosotros no estamos exentos de los ataques del enemigo. Satanás, las presiones de la vida pueden venir contra ti en cualquier momento, las enfermedades, y usted debe estar muy preparado para que sepa responder a ello. En las semanas estuvimos leyendo uno de los pasajes más sagrados del Nuevo Testamento. Todos son sagrados, pero este tiene un particular énfasis y es Mateo capítulo 4. Voy a leer solamente un par de versos de este texto. Entonces Jesús, Mateo 4, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 2 de Mateo 4, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vamos a mirar que todos somos tentados, todos somos puestos a prueba en alguna etapa de la vida. La diferencia lo va a marcar cómo respondemos a esos ataques, cómo respondemos a esas pruebas. Veamos 2 cosas antes de enumerar los puntos principales. 1, Jesús fue llevado por el Espíritu. Eso es muy importante. Y 2, fue llevado al desierto. No era cualquier desierto. El autor William Barclay dice que este era uno de los desiertos más inhóspitos, más difíciles. Normalmente muy pocas personas iban a ese lugar. Ahora, ¿cuáles son estas 5 cosas que Jesús nos enseña a nosotros, que nosotros podemos hacer para enfrentar y vencer los ataques del enemigo? La número 1, nosotros vencemos los ataques del enemigo cuando andamos en el Espíritu. Lo digo de nuevo, nosotros vencemos los ataques del enemigo cuando andamos en el Espíritu. En los primeros sermones que predicamos durante este tiempo de cuarentena, por llamarlo de alguna manera, mencioné, basado en el Salmo 91, que hay 3 ataques, más o menos, pueden haber más, pero más o menos en ese salmo que el enemigo hace. El ataque esperado, el ataque no esperado, y el otro es el ataque que uno mismo que quizás uno no lo espera que ocurra, pero uno mismo lo va creando. Uno mismo va como inventándose ese ataque y el enemigo se aprovecha de eso para magnificarlo. Ahora, ¿qué significa andar en el Espíritu? Si ustedes han leído en sus casas Mateo capítulo 3, notará que esto ocurrió exactamente después que Jesús fue bautizado. Es decir, Jesús acababa de vivir uno de los momentos más gloriosos de su vida, que fue el bautismo. Era como la muestra pública de su compromiso con el Padre. Para explicar un poquito el contexto de Mateo 3, 13 al 17, cuando Jesús fue a ser bautizado, Juan el Bautista se le opuso y le dijo: ¿cómo tú vienes a mí para que yo te bautice, si más bien yo necesito ser bautizado por ti? Subrayen lo que Jesús le dijo en Juan 3, versículo 15. Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Esta expresión, conviene que se cumpla toda justicia, quiero que la subraye porque la encontramos comenzando el ministerio de Jesús y la encontramos finalizando el ministerio terrenal de Jesús. Otra manera de decir esto es traduciéndolo de esta manera: conviene que se cumpla la voluntad de mi Padre. Conviene que yo haga la voluntad de mi Padre. Es decir, realmente, Juan, tú necesitarías ser bautizado por mí, pero yo, al someterme y ser bautizado por ti, estoy cumpliendo toda justicia, pero aparte de eso, yo estoy sometiéndome a la voluntad de mi Padre. Ahora, préstenle mucha atención a esto, porque como Jesús empezó su ministerio terrenal, así Jesús lo terminó, haciendo la voluntad de su Padre. Ahora, hay otro segundo aspecto, y esto es muy importante porque lo primero que estoy diciendo, que usted vence
cualquier ataque del enemigo cuando usted anda en el Espíritu. Ahora, lo segundo de este aspecto que menciona aquí Mateo 3:16 es que cuando Jesús fue bautizado, subió luego del agua y los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta expresión, este es mi Hijo amado, nos habla a nosotros de una de las fortalezas que tuvo Jesús para enfrentar todo tipo de ataque del enemigo. Porque esto habla de nuestra primera lección del discipulado en las casas, que es la identidad. Cuando Jesús fue bautizado, tenía 30 años de edad. En ese tiempo era una costumbre judía. Cuando el hijo varón cumplía 30 años de edad, el padre lo llevaba al mercado, donde estaban los negociantes, donde estaban los hombres de negocio, donde estaba la gente de la sabiduría de la comunidad, y el padre llevaba al hijo y lo presentaba a los ancianos y le decía: este es mi hijo. Ustedes pueden, ya mi hijo es mayor de edad, ustedes pueden hacer negocios con mi hijo como si lo hicieran conmigo. Cuando Jesús escuchó esta voz del Padre, lo que se traduce esta voz es que el Padre está anunciando a todo el mundo que nuestro Señor Jesucristo ha cumplido su ciclo vital como hombre maduro y que está justo en la edad para comenzar su ministerio terrenal, y que nosotros podemos acercarnos a Jesús como nos acercamos al Padre, porque Él representa al Padre en todo lo que va a hacer. Esto nos enseña que la identidad es clave y central para que usted camine en el Espíritu y pueda vencer los ataques del enemigo. Pero noten algo: es necesario que Jesús sea llevado por el Espíritu porque va al desierto. Hay etapas en la vida suya y mía donde tenemos que ganar batallas que no la ganamos estando acompañados de otras personas. Cada quien pelea sus propias batallas y vive sus propios desiertos. Pero añado a esto algo interesante. Jesús es llevado por el Espíritu. Aunque era Dios y aunque era hombre, necesitaba del poder del Espíritu Santo para enfrentar la batalla que iba a tener ahora, que era una batalla frente a frente con el propio Satanás. Ahora, el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 17, nos amplía más esta expresión de andar en el Espíritu. Dice Gálatas 5:17: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta expresión andad es un imperativo, está en tercera persona y es plural. Lo que significa es que es una orden para todos los creyentes que andemos en el Espíritu. Ahora, andar en el Espíritu para vencer los ataques de Satanás no significa que salgamos de la tierra y estemos caminando por las nubes. El apóstol Pablo dice que el andar en el Espíritu es una batalla diaria entre lo que es el fruto del Espíritu y los deseos de la carne. Por ejemplo, las obras de la carne son manifiestas, dice Gálatas 5:17, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Usted me dirá: pastor, yo no tengo problema con ninguna de esas, así que yo ando en el Espíritu y yo alabo a Dios por eso. Pero es probable que usted tenga problemas con la ira, tenga problemas con el mal carácter. Perdón. Y usted me dirá: pastor, es cierto, yo no me emborracho, no practico orgía, porque todo eso está ahí. No soy celoso. Pero si tiene problemas con el mal carácter, con la ira, con arranque de ira, entonces su vida no está siendo guiada por el Espíritu. Su vida está siendo gobernada por los deseos de la carne. Y si usted lo ve con calma allí, Gálatas 5:17, usted consigue algo impresionante, porque el apóstol Pablo dice que estas dos cosas batallan entre sí. Hay una lucha, se oponen. Gálatas 5:17, ustedes que están en casa y que siguen el estudio de la palabra de Dios, dice el versículo 17: el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y vea esta expresión que usa el apóstol Pablo. Dice: y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Es decir,
Usted y yo vencemos los ataques del enemigo en primer lugar cuando andamos en el Espíritu, cuando usted comprende que en su ser interior, que en su cuerpo, en su mente se libera una batalla entre lo que es el anhelo del Espíritu y los deseos de la carne. Solo le mencionaré algunos. Por ejemplo, y usted me dirá con cuál de esos tiene problema: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, que son deseos desordenados, idolatría, que es adorar a otros dioses, hechicería, enemistades, pleito, le gusta a usted pelear mucho con su familia, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Es decir, que la lista no termina, aunque menciona 16 obras de la carne. Dice Pablo, hay cosas que son semejantes a esta, que usted las puede seguir enumerando. Pero el versículo 24, bueno, luego menciona el fruto del Espíritu y dice que es gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vean la diferencia. Cuando habla de las obras de la carne, el apóstol Pablo dice que hay más que se parecen a esto. Pero cuando habla del fruto del Espíritu, el apóstol Pablo dice que contra esas cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque sencillamente las personas que viven en el Espíritu de Dios son gobernados por la ley de Dios y no por la ley de sus pasiones y deseos. Pero aquí viene la clave, el 24 de Gálatas 5. Si usted me dice, pastor, la verdad es que yo estoy luchando con este mal carácter, estos arranques de ira que no controlo. Déjame decirte algo. Según Gálatas 5:24, usted debe corregir su vida hoy. Debe corregirla. ¿Sabe por qué? Porque dice, los que son de Cristo. Te pregunto, ¿tú eres de Cristo? Si eres de Cristo, entonces dice que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, no nos irritemos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así que si usted está pensando, ¿cómo enfrento yo al enemigo? La primera manera que nos enseñó el Señor Jesús en Mateo 4 es andar en el Espíritu. La segunda forma como nosotros podemos enfrentar al enemigo es vencemos los ataques del enemigo cuando tenemos claras nuestras prioridades. Satanás siempre va a venir a ti para distraerte, siempre va a querer llevarte de lo que estás haciendo para que tu enfoque en Dios se pierda. Estoy muy consciente de esta verdad. Usted quizás me está escuchando, pero está siendo tentado a distraerte con otras cosas, porque ese es el plan de Satanás, ese es el plan del enemigo, que usted no escuche la palabra de Dios. Ahora, cuando usted tiene bien claras sus prioridades en su vida, y yo explico esto porque algunos piensan que, bueno, si viene un ataque del enemigo, ya sea demoníaco, enfermedad, depresión, opresión, y usted dice, yo lo reprendo y ya. Escúchame, primero tienes que andar en el Espíritu. Segundo, necesitas tener claras tus prioridades. Y a mí me impresiona mucho porque cuando Satanás tienta a Jesús, le dice al Señor, Jesús después que ayunó 40 días, Satanás vino, el tentador, y le dijo, versículo 3 de Mateo 4, si eres el Hijo de Dios. Esto habla de un ataque a la identidad de él como hijo. Quería poner en duda que él era hijo de Dios. Ahora, yo expliqué esto, ¿saben por qué? Porque en Jesús estaba tan claro que él era hijo de Dios, que hacía unos minutos, una hora antes, en un evento público, el Padre, delante de todos, le había dicho que él era el Hijo de Dios. A Satanás no le importa que hayan verdades delante. Él quiere hacértelas dudar. Pero Jesús estaba tan claro que él le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba citando Deuteronomio 8:3. Ahora, ¿por qué yo digo que Jesús estaba tan claro? Hay algunos autores, entre ellos el doctor William Barclay, que dice que en ese desierto habían unos arbustos que producían un fruto que parecían un pan. Tenían la figura del pan. Y lo que Satanás jugó con Jesús fue su imaginación. Tenía 40 días de estar ayunando. Jesús está saliendo del ayuno,
está en el desierto y según este autor, en el desierto hay algunos frutos que tienen figura de pan y le dice a Jesús, mira, te es fácil a ti convertir eso en pan, ya que tú tienes el poder para hacerlo. Pero Jesús, como tenía bien claras sus prioridades, le dijo, mira, no te equivoques conmigo, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que significa es, cuando usted y yo estamos claros que la satisfacción plena, total y absoluta de nosotros viene en el pan de vida, en tener a Cristo como el centro de nosotros, entonces las demás cosas van a ser suplidas. Por ejemplo, Jesús estaba tan claro, y esto quiero hablarle a los jóvenes, usted que de repente comienza a juguetear con la inmoralidad sexual, a juguetear con los vicios, a juguetear con todas esas cosas. Juan 14:30, usted que me está siguiendo ahí en su casa, quiero que busque Juan 14:30 para que vea lo que Jesús dijo. Ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo, se está refiriendo a Satanás, y él nada tiene que ver en mí. Jesús no comenzó a jugar con el pecado, a jugar con la inmoralidad, a jugar con los vicios, a jugar con las mentiras. No, Jesús fue claro, dijo, ya no puedo estar más tiempo con ustedes. Ahí viene Satanás y él nada tiene que ver conmigo. Yo no tengo nada que ver con él. Lucas 9:51. Esto me gusta mucho de Jesús y esto habla de prioridades. Cuando usted tiene las prioridades claras, prioridad número 1, amar a Dios sobre todas las cosas. Prioridad número 2, amar a su familia y cuidarla. Prioridad número 3, servir a Dios con pasión, servirlo. Cuando esas prioridades están claras, el simple hecho de que estén claras, ya Satanás o el enemigo, lo que sea, ya sabe que se está encontrando con una pared que es inquebrantable. Ahora, mire Jesús como en Lucas 9:15, cuando estaba en su momento ya de vivir experiencias duras, lea lo que dice Lucas 9:51 en la versión latinoamericana. Dice, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él, Jesús hablando, con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús sabía lo que venía, la prueba que venía. Pero él no dudó de eso, sino él siguió su misión clara hacia Jerusalén, porque eso era lo que a él había venido a esta tierra. Número 3. Vencemos los ataques del enemigo cuando nos aferramos a una verdad eterna. Lo repito para ustedes que están allí en su casa. Vencemos los ataques del enemigo cuando nos aferramos a una verdad eterna. ¿Y a cuál verdad eterna se aferró Jesús en Mateo 4? El enemigo lo estaba atacando sin tregua. Le dio el primer ataque, vino el segundo y vino el tercero, uno detrás de otro. No dejaba que Jesús tomara aire para el siguiente, era uno detrás de otro. Pero Jesús, ¿cómo responde el Señor Jesús ante los ataques del enemigo? Él responde aferrándose a una verdad eterna. Ahora, es interesante que Satanás también usa la Biblia para atacarte a ti. Saben que por experiencia le he enseñado y he aprendido a los discípulos, a nuestros equipos de líderes y aún en nuestro seno familiar. Nunca uses la Biblia para atacar a tus hermanos. Nunca uses la Biblia para atacar a tu esposa o a tu esposo. Es de muy mal gusto que usted le diga a su esposo, mira que la Biblia dice así, y mira que la Biblia dice así. No uses la Biblia para atacar a tus hermanos. Si la vas a usar para atacar, que sea para atacar a Satanás. Cuando usted se aferra a una verdad, el enemigo usaba una verdad que está en la Biblia, pero la usaba a su conveniencia para atacar a Jesús, y Jesús usaba una verdad eterna y le respondía, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Versículo 7, escrito está también, vean la expresión, también, porque el enemigo lo estaba atacando, no tentarás al Señor tu Dios. Y versículo 10, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Es decir, una verdad eterna a la que te aferres te puede salvar la vida en un ataque cuerpo a cuerpo contra el enemigo, contra las tinieblas. Un escritor decía lo siguiente, esta es una batalla desigual,
Pelear cuerpo a cuerpo con el enemigo es una batalla desigual porque nosotros tenemos al Espíritu Santo, pero el enemigo tiene cierto poder limitado, que es una batalla donde él tiene muchas más posibilidades de ganarnos. Si lo hacemos nosotros en nuestro cuerpo mortal, sin una ayuda sobrenatural, perdemos la batalla. Pero aquí viene la respuesta. Zacarías 4:6. Zacarías 4:6 dice: continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no es por el poder ni la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. No es con tu fuerza, no es con mi fuerza que vamos a vencer al enemigo, sino es con el espíritu del Señor es que usted lo va a poder vencer. Aleluya, amada iglesia. La batalla que estamos viviendo en este momento, de malas noticias, de miedo, de susto, de estar intimidados en las casas, de estar encerrados, ese miedo no es tu batalla en tu carne, dice Zacarías 4:6, que es en el poder del Espíritu del Señor que usted podrá ganar la batalla del Señor. Otra verdad a la que usted le animo que se aferre. Esta me ha servido mucho en mi vida personal. Romanos 8:11. Cuando esté siendo oprimido, atacado, con miedo, con temor, con cualquier manera, use esta verdad eterna, Romanos 8:11, y léalo en voz alta, pronúncielo, vívelo, encarne lo propio. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, el mismo espíritu que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu Santo. Aleluya. Si el Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de los muertos habita en nosotros, y Gálatas 4:7 dice que hemos recibido el Espíritu de Dios por el cual podemos llamar a Dios Abba Padre. La palabra Abba la tradujo Martín Lutero como amante Padre. Entonces, si tenemos el Espíritu de Dios, dice Romanos 11, que el Espíritu 8:11, el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, nos levantará a nosotros también. Entonces, esa es la tercera manera de usted enfrentar y vencer los ataques del enemigo. Cuarta manera. La cuarta manera de nosotros enfrentar los ataques del enemigo y ganarlo, esta me gusta mucho, pero va seguida de las primeras tres. Esta es: vencemos los ataques del enemigo cuando tomamos la autoridad y lo echamos de nuestra vida. El escritor y pastor Jesse Franklin dice lo siguiente: los demonios no se domestican, los demonios se echan de nuestras vidas. Los demonios no se domestican, los demonios se echan de nuestra vida. Jesús nunca entabló conversaciones con demonios para llegar a acuerdos. Jesús les ordenó que se fueran de sus cuerpos y dejaran libres a los que estaban atormentados y a los que estaban enfermos y a los que estaban oprimidos. Ahora, esta es la cuarta manera. Si usted anda en el Espíritu, si usted tiene claras las prioridades en su vida, y si usted está aferrado a una verdad eterna, entonces usted tiene la autoridad ahora para echar de su vida todo espíritu que haya querido venir para perturbarte, oprimirte y desestabilizarte. Y me gusta cómo Jesús le dijo a Satanás en el capítulo 4, versículo 10. Jesús le dijo, porque ya estaba cayendo en un juego, Satanás quería tenerlo ahí como en un juego, un tome dame, y Jesús no se presta para eso. Jesús dijo, vete. Y esa palabra no tiene traducción. La palabra vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Vete. ¿Cómo es que usted va a hacer eso? Si ha hecho los tres primeros pasos. Si usted vive una vida que honre a Dios, usted le puede decir a Satanás: vete, Satanás, porque escrito estás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si estás percibiendo que en tu casa hay un conflicto de mucha rebeldía, parecen como tigres y leones enjaulados, o en su matrimonio, en todo, hay un espíritu de mal carácter que gobierna. ¿Sabes qué? Echa a Satanás de su casa, porque usted le ha permitido que entre a su casa. Tienes que echarlo de su casa. No puedes convivir con él. Esto me hace recordar mucho una historia de un señor que vendió su casa.
Vendió su casa, la casa era muy bonita, pero bueno, había alguien que estaba interesado en comprar la casa. Y él le dijo que yo le vendo la casa, pero con una condición. ¿Con cuál condición? Le dijo, bueno, la única condición es que usted ve ese clavo que está ahí en la pared. Sí, sí lo veo. Y ve ese sombrero que está puesto ahí en la pared. Sí, sí lo veo. Dijo, bueno, la única condición es que usted me permita venir todos los días al mediodía a colgar mi sombrero en ese clavo. Y el hombre le pareció como cosa simple. Le dijo, está bien, le vendo la casa, no hay problema, puedes venir todos los días. Bueno, le vendió la casa. Y la primera semana llegaba y tocaba y perfecto, pasa, y venía el hombre, colgaba su sombrero. Llegó un día en que ya se hartó de que todos los días viniera a tocar y le reclamó y le dijo, ya no quiero que vengas más. Y le dijo, pero eso fue parte del contrato. Tú permitiste y me dijiste que yo podía venir a tu casa a colgar mi sombrero. Muchas veces usted, mi amigo, no está ganando las batallas contra Satanás. Es porque usted le ha dado algún derecho legal en su vida a través de un pecado, una rebeldía o alguna cosa escondida con la que usted no ha confesado a Dios. Y por eso Él te quiere tener subyugado en ese mal carácter o en esa inmoralidad sexual con la que estás bregando, esa adicción con la que estás batallando. Ahora, hacia la parte final, déjame decirte una sola forma como el apóstol Pablo enfrentó una experiencia parecida. Hechos capítulo 16, había un hombre que le estaba molestando a Pablo. Dice Hechos 16, pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, nuevamente vino contra mí. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a los amos adivinando. Nos seguía a Pablo y a nosotros y daba voces diciendo, estos son hombres del siervo del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, pero le molestó al apóstol Pablo esto, porque ya estaba, como decimos nosotros, un poco cansón esta muchacha. Entonces Pablo, volviéndose, le dijo al espíritu, no fue a la muchacha, sino que le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. No estaba con muchas melodías el apóstol Pablo. Quinto y último, la quinta forma como usted vence los ataques del enemigo, y esta es la más importante de todas, es sometiéndote a la voluntad del Señor. Por eso cuando comencé este sermón le dije que se fijaran mucho en lo que Jesús le dijo a Juan cuando se fue a bautizar. Conviene que yo me bautice, Juan, porque de esa manera yo estoy sometiendo mi voluntad a la voluntad del Padre. ¿Saben que cuando usted estudia en Mateo 4, ustedes hablan de la tentación de Jesús? Pero déjame decirte que si usted lee con cuidado Mateo 4, hay una frase que es interesante que usted la revise. Dice, versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, ya lo expliqué. Versículo 11, vean lo que dice el versículo 11 y préstenle muchísima atención. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Lucas y los otros evangelios dicen que el diablo lo dejó por un tiempo. Por un tiempo. ¿Saben por qué? Porque esa no fue la derrota total de Satanás. Esa no fue la derrota total de Satanás. Él siguió molestándolo de muchas maneras. Hasta un día usó a su propio discípulo más cercano de Jesús, llamado Pedro, para que Pedro se interpusiera y no dejara que Jesús fuese a la misión de morir por nosotros en la cruz. Y Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Ahora, ¿cuándo fue que Jesús ganó la batalla contra Satanás? La ganó cuando estaba en el Getsemaní. Justo antes de ir a la cruz, Jesús oraba con gran vehemencia, con un dolor profundo, y le dijo así al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo que Jesús dijo ahora no fue a Juan el Bautista, fue al Padre. Padre, si hay otra manera que yo pueda hacer para que yo no tenga que sufrir. Imagínense a Satanás ahora diciendo, lo tengo, ahora sí ya casi, ahora sí lo tengo en la palma de la mano, ya lo tengo listo. Jesús, doblado de rodillas, dijo, Padre, si hay otra manera que impida que yo vaya a la cruz, por favor, pero si no, hágase tu voluntad. Hermanos queridos,
No hay una manera más poderosa de enfrentar los ataques del enemigo que cuando usted se somete absolutamente a la voluntad del Señor. Aleluya. Hoy hemos aprendido 5 maneras para que usted venza al enemigo. Permítame darle este resumen. Si usted quiere vencer al enemigo, hay 5 maneras que usted puede hacerlo. Número 1, vences al enemigo cuando usted camina en el Espíritu de Dios. Número 2, vences al enemigo cuando usted tiene claras las prioridades en su vida. Número 3, vences al enemigo cuando usted se aferra a una verdad eterna. Número 4, vences al enemigo cuando usted echa de su vida a Satanás. Y número 5, vences al enemigo cuando usted se somete absoluta y completamente a la voluntad del Señor. Quiero invitarte que ahí donde estás puedas ponerte de pie conmigo, puedas abrir tus brazos y puedas hacer esta oración conmigo. Dígale: Señor Jesús, hoy he aprendido por tu palabra, he escuchado tu palabra por boca de tu siervo y por tu Espíritu Santo, y he aprendido que tú me has llamado para vencer todo ataque del enemigo. Hoy determino en mi corazón, Señor, caminar en el Espíritu. Dígale a Dios en voz alta: hoy determino, Señor, caminar de acuerdo a las prioridades establecidas en la vida, dándote prioridad siempre a ti primero. Hoy, Señor, he aprendido y determino aferrarme a las verdades eternas. Aunque esté siendo atacado, aunque vengan pruebas contra mí, yo determino aferrarme a las verdades eternas. Dígale: Señor, hoy en el poder de tu palabra, yo echo de mi vida toda obra del enemigo, toda obra de temor, de miedo, de enfermedad, de oscuridad, de opresión, depresión, ansiedad, fatiga, todo lo que haya venido a mí, que no venga de ti, lo echo de mi vida en el nombre de Jesús. Extienda tus manos y levántelas conmigo y diga: Padre, pero sobre todo hoy determino en mi corazón someter mi voluntad al señorío de Cristo. Que yo pueda decir hoy en voz alta: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del unigénito Hijo de Dios, quien me amó y murió por mí. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, porque la victoria no es nuestra por nuestra propia fuerza, sino por la gracia y por la ayuda del Espíritu Santo. Amén y amén. Alaben al Señor con palmas ahí en su casa. Adoren al Señor, exalten al Señor, denle alabanzas al Señor. Denle